Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estas consideraciones personales sobre astrología, centradas en la exploración hermenéutica de tres caras de la lírica astrológica. Y hoy vamos con nuestra cuarta entrega, ¿no? Vamos con el cuarto material sobre este tema. Y antes de entrar en materia, quiero revisar unos agregados que hice en la nota que agrupa estos materiales, la nota en Facebook, en la cual tenemos estos materiales, estos videos reunidos, ¿verdad? Aquí están los tres primeros. El último fue el del 15 de abril, estoy grabando esto 21 de abril. Digamos que una semana, hace ya una semana, pero eh, precisamente no había tenido tiempo de sentarme a grabar porque añadí eh, algunos enlaces aquí que creo que vale la pena comentar, como decía. Este ya estaba, ¿no? De la película Las tres caras de Eva, que se puede descargar a través de este enlace. Y, y eventualmente voy a hablar de esta película, ¿no? Todavía no, o sea, tengo que hablar todavía de esas tres caras de Lilith. Todavía vamos apenas por la segunda, ¿verdad? Apenas hemos trabajado dos de esas tres caras. Y quiero todavía hoy continuar con el tema de esas dos primeras caras, la que llamo el aspecto Medea y el aspecto Helena, o lo que sería la Lilith natural y la Lilith osculatriz. Antes de introducir la tercera faceta, esa que llamo la Lilith Ifigenia, que sería la Lilith 1181, la asteroide Lilith 1181, que bueno, tiene su propio contexto interpretativo, pero como digo, todavía falta para que empiece a hacer referencia a esta película de las tres caras de Eva, pero eventualmente lo voy a hacer y bueno, vale la pena que la descarguen y le den una mirada cuando puedan. Luego agregué este material, este tutorial para instalar la versión gratuita del programa SET 9 Lite, y configurarlo para que muestre Lilith natural, Lilith osculatriz y Lilith 1181. Esto vino a raíz de un comentario que hacía Fabiana, ¿verdad? Fabiana escribió por acá, entre otras cosas, ¿no? El tema de la dificultad para el cálculo que podía tener de este tema de las distintas Lilith. Eh, hay una idea aquí que menciona Fabiana, sobre la que me gustaría regresar más adelante, pero ahorita no la voy a mencionar, que tiene que ver con el tema de la interpretación propiamente de lo que sería Lilith osculatriz. Pero regresando al punto, lo que digo es que para quienes quieran ir adelantando por su cuenta y revisando dónde tienen en sus propias cartas natales estos indicadores, bueno, esta es una opción, ¿no? Realmente es el software que manejo, o sea, no sé qué otras opciones existan o sea, de software que calculen los tres, ¿no? Porque sé que hay muchas opciones para el cálculo de la Lilith media. Pero como vimos en el primer material, para lo que es el foco vacío de la luna, como primera versión de Lilith, prefiero la versión de Lilith natural en lugar de la versión media. Y bueno, también hay muchos programas que traen Lilith osculatriz. Normalmente se la conoce como Lilith verdadera, Lilith true. Podemos verlo acá un momentito. Vamos al programa. Ajá. Este es el SET 9 en su versión light, que es la versión gratuita. Yo normalmente utilizo la versión Geo, que es la versión de pago, pero esta versión gratuita permite hacer todos los cálculos de las tres versiones de Lilith. Aquí tenemos la Lilith natural, la Lilith osculatriz, y la Lilith 1181. Como digo, esta Lilith osculatriz es la que en los settings, ¿verdad? Aparece con el nombre de Lilith entre paréntesis T.
Es o sea, esto se leería como Lilith True o Lilith verdadera, pero por lo que ya he explicado en materiales anteriores, yo prefiero llamarla Lilith osculatriz, que tiene que ver con la forma en la que es calculada, o sea, recordemos que esta Lilith refleja la posición del apogeo osculante de la luna, y entonces su nombre en español podría ser perfectamente ese, Liligo osculatriz, que es el que prefiero utilizar para evitar el tema de lo del verdadero, porque decir que esta es la Lilith verdadera, de alguna forma está implicando que las otras opciones de Lilith son falsas, ¿no? O no son tan verdaderas como esta, cuando en la práctica cada una de ellas está realizando un aporte específico. Y la otra, ¿verdad? La Lilith natural, también la llaman a veces apogeo interpolado. En todo caso, lo importante es saber a qué nos estamos refiriendo en cada caso. La Lilith osculatriz sería la que se llama a veces Lilith verdadera o Lilith true. Es el apogeo osculante de la luna. La Lilith natural es el foco vacío calculado por ese método de interpolación, y es la alternativa que estamos utilizando a la Lilith media. O sea, básicamente la Lilith natural y la Lilith media apuntan en la misma dirección, solo que la Lilith natural está calculada de una manera más precisa. Todo eso lo vimos en el material anterior. Disculpen que lo repita. Lo que me interesa es señalar que con este software pueden calcular los tres. La tercera opción de Lilith es esta, que es el asteroide 1181, ¿no? Esta tercera versión, es la que llamamos, espérense un momentito, ajá, vamos a abrir por acá, ajá, aquí tengo el catálogo de asteroides. Ajá, esta es. La Lilith 1181 es el asteroide 1181 de nombre Lilith, del cual todavía no hemos hablado, como ya dije, vamos a hablar de él más adelante, pero digamos que también es importante para esta percepción triuna, el tema de Lilith, y bueno, este programa nos permite calcularla. Entonces, como les decía hace un momento, preparé este tutorial, si le dan clic entran allí, y entonces bueno, encuentran ese, ¿no? Instalar y configurar la versión gratuita de Sec 9 Lite para Windows. Lamentablemente el programa funciona en Windows, no hay opción para Unix, o sea, para Linux o para Macintosh. Pero bueno, la mayor parte de los usuarios con los que trabajo tienen Windows, así que bueno, espero que a la mayoría por lo menos les pueda servir esta versión del programa. Y bueno, nada, aquí se explica paso a paso cómo descargarlo, cómo instalarlo, cómo configurarlo, para que les quede tal como lo estaba presentando en pantalla hace un momento. Y bueno, con esa información pueden hacer los cálculos en la propia carta, ¿verdad? Pueden introducir sus datos de nacimiento o los datos de nacimiento de la gente que le interese revisar o de los personajes que quieran revisar, y entonces pueden irse haciendo una idea de las posiciones en sus cartas, de estos tres indicadores de los cuales estamos hablando. Entonces, este fue el primer agregado. Luego añadí una galería, que es una colección de casos de estudio, que iré ampliando a medida que avance en la exposición. Al final, no solamente coloqué aquí casos de estudio, sino que estoy colocando láminas también. Estas láminas las vamos a ver de aquí a un momento. Y también vamos a hablar en el material de hoy de estos casos de estudio. El caso de la princesa Marie Bonaparte, y también vamos a hablar del caso de Marilyn Monroe. Entonces, a medida que vaya haciendo referencias a determinadas cartas
y eventualmente presentando algunas otras láminas que me parezcan importantes, bueno, entonces las iré colocando correspondientemente en esa colección de casos de estudio. Esto lo tengo que arreglar, debería decir una colección de casos de estudio y láminas explicativas que iré ampliando a medida que avance en la exposición. Luego está esto que ya había hecho referencia en los materiales anteriores, la página de Juan Antonio Revilla, que lamentablemente está en inglés su mayor parte, aunque tiene algunos puntos en español. La mayor parte del material está en inglés, pero hay mucha información muy interesante sobre Lilith que, bueno, que puede valer la pena que revise. Bueno, y eso es todo, ¿no? Eso es lo que agregué en la nota. Podemos regresar a nuestra exposición del día de hoy, que como dije, vamos a comenzar hablando de, de esta lámina. Vamos a comenzar ubicándonos un poco dentro de esta lámina que tenemos acá. Como ya habíamos visto, ¿verdad? En el material pasado, la Lilith que estamos estudiando, o los aspectos de Lilith que estamos estudiando hasta ahora, están vinculados a esos dos indicadores de Lilith natural y Lilith osculatriz. Y habíamos dicho que, bueno, que Lilith osculatriz tenía una mayor afinidad con Venus, y Lilith natural una mayor afinidad con la Luna. Creo que había mencionado eso, ¿no? Que si Lilith se podía entender muchas veces como la sombra de lo femenino, en general, el aspecto de Lilith natural sería la sombra de lo femenino maternal, es decir, la sombra de la Luna, mientras que el aspecto de Lilith osculatriz sería la sombra de lo femenino seductor, es decir, la sombra de Venus. Entendiendo que esta idea de sombra hay que verla con lupa, ¿no? O sea, no se trata de que Lilith sea solo sombra, pero es verdad que tiene una cierta cercanía hacia lo que es el tema de la sombra. Entonces hay que tomar conciencia de las dos cosas, de su vinculación con la sombra, pero también de que ella no es solamente un espacio de sombra. Es decir, hay asociaciones de Lilith, vivencias de Lilith, que se pueden incorporar a lo que sería una expresión consciente de la personalidad. Eventualmente vamos a ver algo de eso, vamos a hablar, por ejemplo, de la carta de Krishnamurti. No voy a hablar hoy de la carta de Krishnamurti, pero eventualmente tocaremos ese tema, porque con relación a esto de la expresión consciente de Lilith, puede resultar muy interesante ver la carta de Krishnamurti y los escritos de Krishnamurti. Eventualmente llegaremos a eso. Pero por lo pronto podemos decir que efectivamente Lilith tiene esos dos aspectos, de sombra de la Luna y sombra de Venus, o un aspecto con afinidad con la Luna y otro aspecto con afinidad de Venus, afinidad con Venus, donde en cada caso hay una dualidad, que es la dualidad que nos estaría colocando precisamente en ese eje de luz y sombra, hacia el interior de Lilith. Es decir, el aspecto de Lilith natural, en su lado propiamente sombrío, nos lleva al tema de la predación, al tema es la imagen de la mujer devoradora, en el sentido de la mujer araña, en el sentido de la mantis religiosa, es la imagen de Medea propiamente, o de Circe, en el sentido de que hay un plan que se pone en marcha para atrapar a una presa. Hay una conciencia de la necesidad de alimentarse de la presa, que lleva a asumir, como digo, de forma consciente el rol de predador. Es la araña que teje su red con la intención de atrapar una víctima en su red. Pero cuando no estamos en esa dimensión propiamente oscura de la predación, el Lilith natural nos conecta con el tema de la sabiduría. O sea, es decir, hay una dupla, que sería la dupla sabiduría-predación, vinculada a esa Lilith natural. Es decir, aún estando dentro del espacio de Lilith, no conectándonos con la luna, sino dentro del espacio de significación de Lilith,
hay un espacio, digamos, válido, real, que podemos entender como una conexión con la sabiduría. Por el otro lado, Lilith Osculatriz, en su lado sombra nos habla del peligro. O sea, es un principio que nos atrae hacia experiencias peligrosas, con todas las connotaciones que están vinculadas a la palabra peligro. Eventualmente el peligro puede desembocar en la muerte. Lo peligroso como algo que puede destruirme, y la atracción por ese peligro estaría vinculada al lado sombra de la Lilith Osculatriz, pero en su lado positivo o en su lado menos alejado, o sea, eh, en su lado menos sombrío, en su lado, digamos, natural, pero no conectado con lo que sería la connotación negativa. Lilith Osculatriz nos habla de magnetismo. O sea, el magnetismo, podríamos decir incluso el sexapil, muchas veces tiene que ver con este tema de un cierto protagonismo de la Lilith Osculatriz. Que bueno, en esa idea del sexapil o del magnetismo está clara su vinculación con los temas venusinos, ¿no? Sin ser Venus. Es decir, igual que antes esta sabiduría es una sabiduría que pertenece al ámbito de Lilith, este magnetismo también es un magnetismo que pertenece al ámbito de Lilith. Es decir, una cosa es la sabiduría de la luna y otra cosa es el magnetismo de Venus, y son distintos a esta sabiduría y este magnetismo, que están hacia el interior, de la Lilith astrológica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que cuando estamos hablando de la luna o de Venus, estamos hablando, del aspecto ordenado de lo femenino, del aspecto que está vinculado al tema del orden dentro de lo femenino, mientras que cuando estamos en Lilith, ya sea natural o osculatriz, ¿verdad? En cualquiera de los dos casos, estamos en el aspecto más vinculado al caos. En este sentido, lo primero que hay que entender es que la vida, que todos compartimos, se despliega en una danza entre el orden y el caos. Es decir, la vida solo es posible en un espacio intermedio entre la experiencia del orden y la experiencia del caos. Una experiencia de absoluto orden, de puro orden, ¿verdad? La experiencia geométrica pura del orden, es una experiencia que excluye la vida. O sea, el orden absoluto excluye la posibilidad de vida. A medida que nos acercamos más al aspecto ordenado de la realidad, las cosas empiezan a volverse más mecánicas hasta que al momento de llegar al extremo, llegamos a la exclusión completa de la vida, a lo que podemos entender como, lo matemáticamente puro, pero vitalmente estéril. Este, por el otro lado, si nos movemos hacia el polo del caos, efectivamente en el caos tampoco, puede existir la vida. En el caos, todo se desorganiza, no hay nada reconocible, no hay patrones reconocibles, y entonces, bueno, tampoco es posible, la manifestación de la vida. Pero la vida requiere de ambas cosas, es decir, la vida surge, como digo, en lo que podemos llamar el campo de interferencia entre ese principio del orden y ese principio del caos. Digamos que una célula, como organismo vivo, no está sujeto a un funcionamiento estrictamente mecánico. Y ese funcionamiento estrictamente, o sea, ese no caer en el mecanicismo absoluto es lo que le permite, por ejemplo, ser portadora de elementos evolutivos, o sea, que existan mutaciones que eventualmente pueden llevar a una expresión distinta de la vida, permite que existan mecanismos de autorreparación, es decir, eh, algo que es absolutamente ordenado, algo que está en el lado de lo absolutamente ordenado, por ejemplo, un mecanismo, o sea, lo que propiamente llamamos, un mecanismo, es decir, una pieza mecánica, un automóvil. Pues, un automóvil estaría cayendo, hacia el lado del orden,
en el sentido de que, bueno, todas las piezas tienen una función, obedecen a ciertas leyes, funcionan de una manera siempre predecible, siempre la misma, mientras que una célula es todo lo contrario, ¿no? Una célula, digamos que tiene un grado de incertidumbre en sus movimientos, en sus manifestaciones, mucho mayor que la que puede tener el vehículo. Pero precisamente por eso es que está viva. Por eso es que si el vehículo tiene una falla, no es capaz de repararse a sí mismo, mientras que si la célula sufre un daño, es capaz de poner en marcha mecanismos que le permiten autorrepararse. Es decir, esos grados de libertad lo acercan a la vida, o sea, hablo de la célula como forma básica de vida, ¿no? Pero en general, digamos que esos grados de libertad que tiene la vida son tributarios de este aspecto del caos, mientras que los aspectos cíclicos que la organizan son tributarios de este otro aspecto del orden. Pero la vida como tal tiene que compartir ambos aspectos. ¿Por qué me detengo tanto en este punto? Porque normalmente cuando se coloca la dupla orden-caos, hay una tendencia a asumir algo así como que el orden es bueno y el caos es malo. Y digamos que esa es una simplificación que nos puede impedir ver las cosas de una manera más objetiva. O sea, en realidad, tanto el orden como el caos son necesarios, y cada uno cumple su función. Y tener eso claro nos puede ayudar a acercarnos con otros ojos a Lilith. Entender que el aspecto caótico representado por Lilith, que efectivamente tiene un extremo de sombra que es peligroso, que es devorador, o sea, digamos que cuando estamos en este extremo del caos, como dije antes, la vida no sobrevive, pero también si estamos en el extremo del orden, la vida ni siquiera se manifiesta. Es decir, para que efectivamente estemos hablando de vida, tenemos que estar aquí, en el espacio intermedio entre los dos, que es donde vamos a encontrar esos arquetipos de la luna, Venus, Lilith natural y Lilith osculatriz. Entonces, la vivencia de lo femenino, o sea, la vivencia de lo femenino dentro de nuestra psique, dentro de la psique humana, que es una experiencia universal, o sea, todos tenemos una vivencia de lo femenino, o sea, del aspecto femenino de la psique, independientemente del género, independientemente de que seamos hombres o mujeres, vamos a tener una vivencia del aspecto femenino de la psique. Evidentemente esa vivencia será distinta en cada individuo y estará muy matizada por los temas de género, o sea, eso es evidente, pero lo cierto es que la vivencia en sí mismo es universal. O sea, todos tenemos una vivencia de lo femenino, del aspecto femenino de la psique. Y esa vivencia de lo femenino tiene, digamos que esos cuatro polos, por así decirlo, ¿no? Esos 4 puntos de referencia. O sea, desde el punto de vista astrológico, ¿no? Por supuesto, este análisis lo estamos haciendo desde el punto de vista astrológico, y allí tenemos que por una parte está la luna, que representaría el aspecto ordenado de la Gran Madre, Lilith natural, que representaría el aspecto caótico de la Gran Madre, Venus, que representaría el aspecto ordenado del ánima, y Lilith osculatriz, que representaría el aspecto caótico del ánima. Entonces, esos dos arquetipos de Gran Madre y ánima son los que se identifican dentro del sistema junguiano, son los que Jung identificó como los arquetipos principales para la expresión de lo femenino, el arquetipo de la Gran Madre y el arquetipo del ánima, que en astrología tienen, como digo, una expresión ordenada a través de la Luna y Venus y una expresión caótica a través de Lilith natural y Lilith osculatriz. Digamos que hay un aporte en ese caos de los arquetipos, es decir, la Gran Madre en su dimensión caótica es verdad que tiene un elemento peligroso, pero también puede aportarnos, puede ser una fuente de aportes para la expresión completa de nuestra psique, para el funcionamiento de ese vehículo que es nuestra psique. Este, y, y lo mismo, la versión caótica del ánima, que sería Lilith osculatriz,
también tiene algo que nos puede aportar. Em, vale. Vamos a... quiero ir a los ejemplos, no quiero ir a los ejemplos, pero antes de entrar en los ejemplos, para que esto empiece a tomar como más, más cuerpo, em, eh, vamos a ver un gráfico, vamos a regresar al programa. Voy a seguir utilizando por lo pronto la versión Lite, luego regresaré a la versión Geo, porque la versión Geo me permite hacer cosas que la versión Lite no permite hacer, y eventualmente en algunos casos digamos eso va a ser necesario, o sea, voy a necesitar apoyarme en la versión Geo en algunos puntos de la exposición, pero ahorita podemos utilizar la versión Lite simplemente para que vean que siendo gratuita y siendo light, sigue siendo muy completa, ¿no? Sigue siendo un programa de astrología que vale la pena ser tomado en serio. Eh, por ejemplo, yo puedo aquí hacer el cálculo, o sea, o sea, aquí tenemos las dos, la Lilith natural y la Lilith osculatriz. Si le doy botón derecho sobre Lilith natural, me aparece la posición, ¿verdad? Me dice que Lilith natural está en el grado 16, minuto 36, segundo 44 de Tauro, y me dice, bueno, qué aspectos tiene. En particular, aquí me parece que está en conjunción con, con la Lilith osculatriz, ¿no? Hay una conjunción en este momento entre Lilith natural y Lilith osculatriz. Si le damos clic en ese punto, vamos a tener un gráfico, vamos a tener un gráfico que nos muestra el movimiento, ¿no? O sea, la conjunción es exacta, el día 22, ¿verdad? El día a comienzos del día 22, es decir, mañana, ¿no? Y estamos a 21, había dicho, correcto. Mañana 22, la conjunción sería exacta, pero en este momento digamos que ya se está acercando. Bueno, este gráfico lo podemos manipular para que nos dé información. Vamos a comenzar aumentando la escala en el eje vertical, ¿no? Em, Vamos a pasar a meses, ¿verdad? En lugar de días, vamos a ver, vamos a ver la escala a nivel de meses. Entonces ahí vemos los movimientos de, de esas conjunciones entre Lilith natural y Lilith osculatriz. Y vamos a hacer lo mismo acá, vamos a colocar la escala en lugar de un grado en un grado, de 8 grados en 8 grados, y entonces obtenemos este gráfico. Este gráfico nos permite hacernos una idea de la danza que van realizando todo el tiempo Lilith natural y Lilith osculatriz. Recordemos que ambas Lilith tienen que ver con lo que ya habíamos comentado en materiales anteriores, el cálculo ya sea del foco vacío o del apogeo, que astrológicamente es el mismo punto, y que cuando la luna está en su apogeo, coinciden, ¿no? O sea, la luna, la posición de la luna, la posición del foco vacío y la posición del punto orbital que corresponde al apogeo son la misma cuando la luna está en el punto más alejado de la Tierra, ¿no? Que es lo que define el apogeo. Entonces, ambas Lilith, tanto la Lilith natural como la Lilith osculatriz, en ese momento del apogeo de la luna están en el mismo sitio. Vamos a ver aquí, vamos a ver si me puedo explicar mejor, que creo que estoy enredando más que aclarando con la explicación. Regresemos acá. Este grafiquito. Recordemos que en lo que estamos es en dos formas diferentes de calcular a Lilith. Una que tiene o sea, que enfoca sus herramientas de cálculo en el foco vacío, y otra que orienta esas herramientas de cálculo en el punto orbital propiamente del apogeo de la luna. La Lilith osculatriz se centra en el cálculo del punto orbital, la Lilith natural se centra en el cálculo del foco vacío. Si somos estrictos, ¿verdad?
una posición del foco vacío determinaría una posición del apogeo y una posición del apogeo determinaría una posición del foco vacío, pero como digo, las maneras de calcular, el abordaje para calcular cada uno de esos indicadores es distinto y hace énfasis en uno o en el otro. Y de allí la diferencia entre los dos. Cuando la luna está en su apogeo, tanto Lilith osculatriz como Lilith natural coinciden con la posición física de la luna. Y digamos que ese es un punto a favor para ambas versiones de Lilith. Ah, perdón, me equivoqué. Esta es la versión Geo. Regresemos a la live. Ajá, aquí está. Como decía, ese es un punto a favor para ambas versiones de Lilith. Recordemos que una de las mayores objeciones que le hacíamos a la Lilith media era que en el momento del apogeo de la luna no coincidía con la posición de la luna. Entonces, digamos que levantaba sospecha sobre la forma en la que estaba siendo calculada desde el momento en el que en ese instante que define el apogeo de manera, digamos, más allá de toda duda, no coincidiera la posición del indicador con la posición real de la luna. Pero lo cierto es que ambas Lilith, tanto la, tanto la Lilith media como tanto la Lilith natural como la Lilith osculatriz, en ese momento del apogeo de la luna están en la misma posición. Por eso ellas siempre van a estar teniendo conjunciones aproximadamente cada 28 días. O sea, aproximadamente cada 28 días vamos a tener con toda seguridad una conjunción de la Lilith osculatriz y la Lilith 1100, de la Lilith osculatriz y la Lilith natural. Este, ajá. Pero no solamente en esos momentos del apogeo ellas están en conjunción. Por ejemplo, fíjense que aquí tenemos dos conjunciones muy cercanas, separadas por mucho menos que 28 días, porque la Lilith osculatriz y la Lilith natural pueden estar en conjunción en momentos que no son el apogeo de la luna. O sea, siempre que la luna está en su apogeo, ellas dos están en conjunción y en conjunción con la luna. Pero hay momentos en los cuales, a pesar de que la luna no está en su apogeo, los dos indicadores también van a estar coincidiendo. ¿Qué quiero decir con eso? Que Lilith osculatriz y Lilith natural están bailando una danza todo el tiempo en la que con mucha frecuencia se tocan. Es cierto que pasan grandes periodos separados y la separación entre Lilith osculatriz y Lilith natural puede llegar a alcanzar los 30 grados. Recordemos que aquí tenemos 8 grados, ¿verdad? Que cada cuadrito de estos son 8 grados. Así que, por ejemplo, podemos ver que aquí la distancia llega a los 30 grados, llega prácticamente a los 30 grados. Lo mismo, ¿verdad? En estos picos que tenemos por acá. Y digamos que esas grandes distancias justifican que entendamos estos indicadores como dos indicadores distintos entre sí. Pero es verdad que son dos indicadores emparentados, son dos indicadores que están unidos, son dos indicadores que tienen una relación muy estrecha, son dos caras estrechamente unidas de Lilith. Y lo primero que podemos decir es que el arquetipo de Lilith, en general, ¿verdad? El arquetipo de Lilith entendido como arquetipo que ubica, o sea, es decir, que engloba a ambos aspectos, ¿verdad? Lilith astrológica como un arquetipo que engloba lo que podemos asociar con Lilith natural y lo que podemos asociar con Lilith osculatriz. Esta Lilith adquiere un máximo de protagonismo cada vez que hay una conjunción entre los dos indicadores. Es decir, si en una carta natal nos encontramos con que hay una conjunción y mientras más exacta la conjunción, mayor lo que estoy diciendo, más fuerte está este tema de intensificación. Cuando en una carta natal nos encontramos con una conjunción entre Lilith natural y Lilith osculatriz, podemos decir que el arquetipo de Lilith es particularmente intenso y por lo tanto particularmente protagónico en la carta de esa persona. Del mismo modo
cuando ambos planetas coinciden, o ambos planetas, ambos indicadores, ya sabemos que Lilith no es un planeta. Hay que tratar de hacer un esfuerzo para referirnos al tema con propiedad para evitar confusiones. Bueno, entonces como decía, cuando ambos indicadores están en conjunción, la influencia por tránsito de esos indicadores también se amplifica. Es decir, una conjunción de Lilith, o sea, un tránsito de Lilith natural puede sentirse, puede ser importante. Un tránsito de Lilith osculatriz es mucho más, más volátil, o sea, como bien señalaba en algún momento Ariel Cris, me hacía un comentario, bueno, no lo tengo a la mano, pero Ariel me hacía el comentario de que él había notado que a nivel de tránsito, Lilith verdadera, él se refería a Lilith verdadera en el comentario que hizo, es la misma Lilith que yo estoy llamando aquí Lilith osculatriz. Ariel comentaba que había sentido que era, o sea, que a nivel de tránsito, él percibía que era muy volátil, que no se le podía dar como mucha importancia a esa Lilith osculatriz a nivel de tránsito, o no se le podía dar el mismo peso a esa Lilith osculatriz o Lilith verdadera que a la Lilith natural. Bueno, él hablaba de la Lilith media, ¿no? Pero la Lilith media y la Lilith natural comparten un espacio de significado, ¿no? Nunca se alejan más de 5 grados, y con mucha frecuencia, por eso los tránsitos de ambas Lilith coinciden. Pero bueno, a lo que voy. Él mencionaba que a nivel de tránsito, Lilith natural, el foco vacío de la luna, pues la Lilith clásica, que yo calculo por la opción media, como decía antes, esa Lilith se sentía a nivel de tránsito, mientras que la Lilith verdadera, que estamos llamando aquí Lilith osculatriz, era muy volátil, era muy ligera y no se sentía tanto a nivel de tránsito. Es una opinión que yo comparto totalmente, pero una acotación, y es que cuando Lilith natural hace un tránsito y está en conjunción con Lilith osculatriz, ese tránsito se siente particularmente. Es decir, supongamos que una persona tiene su sol en esta posición, ¿verdad? El grado 16 de Tauro. Si una persona tiene su sol en el grado 16 de Tauro, en este momento y particularmente mañana, Lilith natural y Lilith osculatriz en conjunción estarían sobre su sol. Y eso es algo que tendría una fuerte tendencia a sentirse, a experimentarse, porque no es solamente un tránsito de Lilith, sino es un tránsito de Lilith amplificada. O sea, la idea básica es que cuando los dos indicadores están separados, o sea, sus matices se diferencian. O sea, la separación de los dos indicadores implica la separación de los dos matices. O sea, si Lilith natural y Lilith osculatriz están en su máximo de separación de 30 grados, entonces podemos distinguir con mayor claridad este aspecto de la dupla sabiduría-predación de este otro aspecto de la dupla magnetismo-peligro. Pero si Lilith natural y Lilith osculatriz están en conjunción, entonces en ese momento la dupla sabiduría-predación y la dupla magnetismo-peligro se superponen también, se unifican. Y entonces tenemos a Lilith en su máximo. O sea, el arquetipo que reúne simultáneamente sabiduría, magnetismo, predación y peligro. Ok. Entonces, recapitulando, digamos, como tip interpretativo, al momento de abordar una carta natal, podríamos ver las distancias entre las Liliths, ¿verdad? Entre las Liliths, lo podríamos ver como una especie de indicador de potencia, de indicador de poder, ¿no? Similar a lo que utilizamos con los planetas, cuando hablamos de un planeta que está domiciliado, o sea, que está en el signo de su regencia,
o cualquiera de las otras dignidades astrológicas. Cuando hablamos de que un planeta, o sea, de que Venus en Tauro está particularmente fuerte, estamos utilizando un concepto que sería, digamos, parecido, sería trasladable a esta idea de la conjunción, o la separación, de las Lilith. Lilith, en conjunción implican una especie de amplificación, de concentración, del arquetipo, mientras que cuando están separadas, bueno, hay correspondientemente una separación y por lo tanto una cierta dispersión, de las asociaciones, de las correspondientes asociaciones arquetipales. Vale. Voy a regresar a la versión Geo, porque en la versión Geo es que tengo la base de datos con la que estamos trabajando, para poder traer los, los ejemplos que quería estudiar hoy. Ajá. Esta es la primera carta, que quiero que revisemos, básicamente, como digo, para que quede claro esta separación, entre ambas versiones de Lilith, ¿no? Eh, em, eh, Tenemos la carta de Marie Bonaparte, princesa de Grecia, que fue una psicoanalista, fue una de las primeras, mujeres psicoanalistas, evidentemente discípula de Freud, paciente también de Freud, un personaje, súper interesante en la galería esa, que les comenté, en la galería esa que les comenté, puse su carta. Voy a quitar, ajá, ajá, ok. En la galería que les comenté puse su carta, con el primer párrafo de de la descripción que hay en Wikipedia, ¿no? O sea, si le dan clic a este enlace, van a la correspondiente página de Wikipedia, donde van a encontrar, como digo, la biografía, del personaje, que es súper interesante. Bueno, resulta, que Marie Bonaparte, tuvo digamos, una relación muy difícil con el tema de la sexualidad. Ella, se casa con un príncipe de Grecia. Bueno, Marie Bonaparte, como se imaginarán por el apellido, estaba emparentada con Napoleón Bonaparte, venía siendo algo así como una bisnieta de Napoleón. Bueno, eh, 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 sobrina bisnieta, ¿no? O sea, era descendiente de un hermano de Napoleón Bonaparte, y forma parte, o formaba parte de esa realeza, de la época, ¿no? De esa realeza de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y bueno, ella la casan, con este príncipe griego, y por eso adquiere el título de princesa de Grecia. Bueno, ella tuvo una relación muy difícil con el tema de la sexualidad. El esposo era homosexual. Fue una persona con la que aparentemente ella tuvo una relación muy entrañable, pero, digamos que, donde el tema de la sexualidad, que evidentemente no funcionaba, pues ya las preferencias del esposo, y ella tuvo una serie de amantes, pero lo cierto es que, no lograba alcanzar el orgasmo por penetración vaginal. Y uno de los grandes temas, y de hecho la razón por la cual, ella busca a Freud y establece contacto con Freud en 1925, si no me equivoco, es precisamente por este tema de la frigidez, ¿no? Ella se definía a sí misma, como frígida, incapaz de alcanzar la volupté, que era el término que usaba para el orgasmo. Y de hecho, precisamente por esa, o sea, por esa necesidad, ese deseo, ese impulso a querer resolver, esta disfunción sexual, ella realiza una de las primeras investigaciones sobre la sexualidad femenina y sobre la fisiología del orgasmo, ¿no? Es muy curioso este episodio, porque ella hizo un estudio sobre 243 mujeres,
Y en ese estudio, entre otras cosas, ella medía la distancia entre el orificio vaginal y el clítoris. Y calificaba a partir de allí, o sea, organizaba a partir de allí a quienes participaban en este estudio en tres categorías, ¿no? Que tenían que ver con que si la distancia entre clítoris y vagina era muy corta, era media o era grande. Y llegó a establecer que había una relación entre la cercanía entre el clítoris y la vagina y la facilidad para alcanzar el orgasmo por penetración vaginal. Ella misma pertenecía a la tercera categoría, ¿no? La categoría que ella llamaba teleclitoidea o algo por el estilo. Eso está en el material de Wikipedia, lo pueden revisar. O sea, ella utilizaba los adjetivos para, meso y tele, que corresponden al lado de, a media distancia y lejos, ¿no? Entonces ella correspondía a esa tercera categoría de tele. Y efectivamente, en los posteriores estudios, los de Master y Johnson, 15, en fin, pues, o sea, estudios mucho más modernos sobre el tema de la sexualidad femenina y la fisiología del orgasmo, le dan la razón a muchos hallazgos de Marie Bonaparte. A pesar de que en su momento, cuando ella le planteó todo esto a Freud, Freud, digamos que prácticamente consideró el planteamiento erróneo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ella hizo este estudio, como digo, sobre 243 mujeres, haciéndose pasar por médico. O sea, ella no era médico, ella no tenía estudios de medicina, pero ella se hizo pasar por médico, y así, o sea, y con esa, o sea, con esa fachada, fue que logró reunir a esas 243 voluntarias y realizó su estudio y lo llegó a publicar inclusive en una revista médica. Pero digamos que había un elemento de engaño, había un elemento de engaño, porque ella, como digo, se hizo pasar por médico para conseguir la colaboración de todas estas voluntarias. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que en la... bueno, vayamos a la carta. Vayamos a la carta. Como digo, esta carta tiene mucho más sentido si revisan la biografía, si leen algunos enlaces de los mismos que trae Wikipedia, si investigan un poco sobre el personaje, van a terminar de hacerse una idea del personaje, que tiene muchas otras facetas. O sea, me acabo de concentrar en esta porque nos interesa, pero también podríamos decir que Marie Bonaparte fue quien le salvó la vida a Freud cuando estaba amenazado por el nazismo, y que además gracias a ella sobrevivieron alrededor de otros 200 intelectuales que también estaban amenazados por el nazismo. Ella lo salvó prácticamente de los campos de concentración. Podemos decir también que tuvo una muy amplia obra creativa, no solamente desde el punto de vista del psicoanálisis, donde publicó trabajos teóricos, sino que también publicó poesía, publicó cuentos, hizo esta investigación que mencioné antes. Ese tema, digamos, que agarró tanta fuerza de los años 80 para acá, del punto G, esa idea de que existe un punto en la pared vaginal que está asociada a un máximo de excitación posible y de placer en la mujer. Bueno, el ginecólogo, que ahorita no recuerdo el apellido, Graferens, algo por el estilo, ahorita no recuerdo el nombre, pero digamos, bueno, evidentemente es un apellido que empieza por G, ¿verdad? El nombre, la idea de punto G viene del apellido de este ginecólogo, que fue el que postuló la existencia de ese punto. Bueno, este ginecólogo, en las investigaciones que le llevaron a postular este tema del punto G, se basó en los trabajos de Marie Bonaparte. Es decir, Marie Bonaparte hizo contribuciones importantes y en varias áreas en su vida. Tuvo una larguísima, como dije antes, una larguísima sucesión de amantes. En fin, pues, o sea, es un personaje interesante,
de multifacético, ¿verdad? Que tiene varias, o sea, que tiene una gran variedad de matices y con el que vale la pena familiarizarse. Pero baste lo dicho o sea, como elementos para enmarcar, o sea, como elementos para enmarcar esta carta y vamos a ir a la carta. Lo que me interesa señalar es que en la carta natal de Marie Bonaparte, Lilith natural aparece en conjunción con el ascendente. También está en conjunción con Urano. Es una combinatoria de Lilith natural y Urano. Me hubiera gustado elegir un ejemplo donde Lilith natural estuviese sola en el ascendente. Ese podría ser, por ejemplo, David Lynch. Para quien conozca la filmografía de David Lynch, el cine de David Lynch, bueno, ahí tienen una expresión de lo que es Lilith natural de una forma muy clara. Eventualmente iremos sobre la carta de David Lynch, pero me interesaba encontrar un representante, o sea, una carta con Lilith natural en conjunción con el ascendente, y que fuese una mujer y que fuese famosa, pues, ¿no? Para poder tener un caso de estudio que nos ayudara a entender, a sentir lo que es ese matiz de Lilith natural. Bueno, creo que resulta evidente que si a Lilith natural la vinculamos con el tema de la sabiduría, ¿verdad? Recordemos este esquemita de acá, donde decíamos, donde decíamos que Lilith natural estaba vinculada a la dupla sabiduría-predación. Bueno, es evidente que ella expresó este tema de la sabiduría y de la búsqueda de sabiduría, de la indagación que permite llegar a desarrollar sabiduría, tanto por este lado de ser pionera en la investigación de la fisiología de la sexualidad femenina, como en su desarrollo posterior como psicoanalista, ¿no? Allí definitivamente está ese tema de la sabiduría, pero también encarnaba el tema de la predación. De hecho, todo ese episodio de asumir el rol de médico, ¿verdad? De fingir que es médico, para atraer a estas 243 voluntarias y realizar este estudio. Bueno, allí ella también estaba conectada con el aspecto predador, el aspecto de construir una trampa, por así decirlo, de atraer a la presa, y utilizarla para sus propios fines. Por supuesto, de una manera que todavía podemos entender como positiva, como luminosa. Definitivamente hay un aporte en los trabajos de Marie Bonaparte, pero se puede entender cómo ella efectivamente encarna ambos aspectos de Lilith natural. Y si vemos su biografía en detalle, entonces podremos encontrar ese aspecto predador en otros aspectos o en otra faceta de su biografía. Pero digamos que ella encarna en buena medida ese arquetipo de la Lilith astrológica en su versión Lilith natural, en su versión tributaria a la Gran Madre, en su versión tributaria al arquetipo de la Gran Madre. Eh, ok, la otra carta que me interesa que veamos, ¿verdad? La otra carta que queremos, que quiero que revisemos hoy, es esta, que es la de Marilyn Monroe. Bueno, un personaje que no requiere mayor presentación, ¿verdad? Yo diría que, por supuesto, hay muchos otros personajes que califican para el epíteto de sex symbol, ¿verdad? Que tienen, o sea, que tienen aval para asumir el rol de sex symbol. Pero definitivamente Marilyn Monroe, por una serie de factores, entre los cuales por supuesto se incluye el tema de su muerte, definitivamente encarna de una manera apoteósica esta idea del sex symbol femenino. Digamos que en la carta de Marilyn Monroe, resulta, bueno, igual que en la carta de Marie Bonaparte, en la galería esta que les mencionaba antes,
hay una pequeña conversación que tuve precisamente esta mañana con Irma Araujo, donde intercambiamos algunas ideas con relación a esas dos cartas. Si van a la galería la encontrarán. Y digamos que Irma me llamaba la atención o mencionaba que en ambas cartas estaban, o mejor dicho, ella mencionaba que en la carta de Marilyn Monroe ambas Lilith eran importantes. Y yo le decía que en ambas cartas, ambas Lilith eran importantes. Es decir, en la carta de Marie Bonaparte, Lilith Osculatriz aparece muy cerca de Venus, o sea, no están en conjunción, pero está muy cerca, y además está en una cuadratura bastante exacta, una cuadratura de 89 grados, es decir, de menos de un grado de orbe, con Saturno. Entonces, efectivamente hay un protagonismo importante de ese arquetipo de Lilico Osculatriz en la carta de Marie Bonaparte. O sea, la Lilico Osculatriz se conecta al conjunto completo de la psique, aunque sea precisamente a través de la negación. O sea, porque está en la casa 12 y en cuadratura con Saturno, y muy probablemente ese haya sido uno de los factores que llevaron, o sea, que le hicieron vivir su relación con la sexualidad con cierta desconexión, ¿verdad? De lo que sería el tema del disfrute, ¿no? El tema, en este caso, todo el tema de la frigidez, todo lo de la dificultad para alcanzar el orgasmo. Es decir, la Lilith Osculatriz en la carta de Marie Bonaparte, a pesar de que no es tan visible, igual también está conectada por aspecto fuerte al conjunto completo de la carta natal. Esta cuadratura entre Lilith Osculatriz y Saturno cobra todavía más importancia cuando recordamos que la luna de Marie Bonaparte estaba en Capricornio, signo regido por Saturno. Pero a pesar de que ambas Lilith son importantes, definitivamente la protagónica es la natural. La que está en conjunción con el ascendente es la natural, y por eso la natural es la que tiende a manifestarse más claramente. Recordemos que el ascendente es el punto de contacto con el mundo, es la quilla del barco, es el punto en el cual la psique entra en contacto directo con el mundo, y por lo tanto lo que tenemos en el ascendente se manifiesta como elementos reconocibles, importantes, de la personalidad, de la manera en la que mostramos nuestra personalidad ante el mundo. En el caso de Marilyn Monroe, la Lilith natural tendría un mayor protagonismo que en la Lilith osculatriz en la carta de Marie Bonaparte, pero igual sigue siendo secundaria. ¿Por qué digo que es secundaria? Porque es verdad que está en la casa 1, pero bueno, es el tercer indicador en la casa 1. El primero, y aquí sí de manera absolutamente pura, no está acompañada de ningún planeta, es Lilith Osculatriz. O sea, Marilyn Monroe tenía en conjunción con su ascendente Lilith Osculatriz. Mientras que su Lilith natural, que es verdad, o sea, está en trígono con su conjunción Venus-Quirón, y definitivamente buena parte de los amores desgraciados que vivió Marilyn tiene que ver con esa conjunción Venus-Quirón en contacto con Lilith natural. O sea, no estoy diciendo que Lilith natural no sea importante para comprender la vida de Marilyn Monroe. Pero si vamos a quedarnos con la imagen que el personaje proyecta, precisamente con esa idea de Marilyn Monroe encarnando ante el mundo el rol de símbolo sexual, el rol de sex symbol, bueno, definitivamente tenemos que pensar en esta Lilith osculatriz en conjunción con el ascendente. Es decir, de la misma manera que Lilith natural le proporcionaba a Marie Bonaparte sabiduría, Lilith osculatriz le proporcionaba a Marilyn Monroe magnetismo. Recordemos que ese es, ¿verdad? Ese es el tema de Lilith Osculatriz. Lilith Osculatriz nos habla de la dupla magnetismo-peligro. Bueno, en el caso de Marie Bonaparte tenemos un ejemplo de la expresión de la sabiduría de Lilith natural, y en el caso de Marilyn Monroe tenemos un ejemplo de la expresión del magnetismo de Lilith Osculatriz.
Por supuesto que se podría hablar muchísimo más de ambas cartas. Bueno, en particular quiero mencionar algo, ¿no? Quiero mencionar unos tránsitos de Marilyn Monroe. Igual podríamos mencionar otros, pero quiero por lo menos mencionar que es el día en el que le dieron un papel. Aquí está. Este es el día en el que le dieron un papel en Todo sobre Eva, ¿no? O Eva al desnudo. Esa película de 1950 que fue su plataforma para proyectarse públicamente. O sea, cuando Marilyn Monroe arranca como estrella propiamente es allí en esa película. Ella ya había filmado otra, había filmado varias en las cuales ni siquiera le daban créditos, y había filmado una que también digamos que podemos considerar importante anterior a esta, que se llamó La jungla de asfalto. Pero esta de Todo sobre Eva o Eva al desnudo tiene la característica de que fue una película ganadora del Oscar, bueno, ganadora de 6 Óscares, incluyendo el Oscar a Mejor Película. este, em, este, o- la protagonista de la película era Bette Davis, que bueno, un monstruo de actriz. Y digamos que el hecho de compartir créditos o compartir espacio con una actriz de esa categoría, donde además, como digo, la película ganó, estuvo nominada para 15 categorías de los Óscares, y de esas 15 categorías en las que estuvo nominada ganó 6, incluyendo la mejor película del año. Entonces fue precisamente el participar en una película que atrajo tanta atención lo que la posicionó a ella para despegar en su carrera como actriz. Entonces resulta importante, o sea, resulta un hito dentro de su carrera, y revisar el día en el que le dieron el papel, porque aquí lo interesante también es eso, que sabemos exactamente qué día le dieron el papel. Fue el 27 de marzo de 1950 cuando le dieron ese papel en Eva al desnudo. Y resulta que si revisamos los tránsitos de ese día, encontramos varias cosas, ¿no? O sea, por supuesto, como siempre, o sea, creo que es importante insistir tantas veces como sea posible y como sea conveniente, en que estamos centrando nuestra atención en el análisis de Lilith, pero que evidentemente hay muchos otros factores que se están moviendo al mismo tiempo desde el punto de vista astrológico. Y en este caso, por ejemplo, resulta evidente este tema de la conjunción de Júpiter, ¿no? O sea, estamos hablando de que el papel se lo dan en un momento en el que Júpiter en tránsito estaba en conjunción con su Júpiter natal, ¿verdad? Esta conjunción Júpiter-Júpiter es definitivamente un elemento fundamental para esta vivencia de obtener un papel en una película que la proyecta, o sea, que la catapulta dentro de lo que es su evolución como actriz cotizada en Hollywood. Y para asumir su rol de símbolo desde el punto de vista de los medios, en fin, ¿no? Es evidente que este Júpiter es fundamental. Pero no deja de llamarnos la atención que si observamos a Lilith, a las Lilith, en ese día, nos encontramos, como mencionaba antes, con que estaban en uno de esos momentos de conjunción. O sea, es decir, ese era un día en el que Lilith natural y Lilith oculatriz estaban en conjunción. Lilith natural en el grado 1329 de Tauro y Lilith osculatriz en el lado 13, en el grado 1347 de Tauro. Es decir, había conjunción de Lilith natural y de Lilith osculatriz en el grado 13. Bueno, la Lilith osculatriz de Marilyn Monroe se encontraba en el grado 12 minuto 50, es decir, casi en el grado 13. La cuadratura entre esta conjunción de las Lilith y la Lilith osculatriz natal era una cuadratura de menos de un grado de orbe. O sea, y cuando estamos hablando de una cuadratura de menos de un grado de orbe, estamos hablando de una cuadratura muy exacta. Entonces resulta impactante que el día en el que ella arranca en ese camino que la va a convertir en ese sex symbol del que estábamos hablando antes,
sea un día en el que las dos Lilith en conjunción le hacían una cuadratura, que es un aspecto tenso, pero efectivamente impactante, un aspecto movilizador de ese punto que es la conjunción entre Lilith, osculatriz y ascendente en la carta natal de Marilyn Monroe. Bueno, nada, o sea, definitivamente impactante. O sea, primero, la concentración que representa la conjunción de ambas Lilith, y segundo, la turbulencia que podemos vincular a la cuadratura. Es decir, la cuadratura es un aspecto tenso y estamos hablando de un aspecto tenso entre indicadores que están vinculados al caos, indicadores que están más cercanos al tema del caos que al tema del orden. Entonces, el contacto tenso de o sea, de indicadores caóticos es algo así como la partida de nacimiento de lo que sería una carrera marcada también por lo turbulento, donde el tema de lo caótico estaría presente y que terminaría desembocando en su muerte. Bueno, voy a dejar hasta acá esta entrega para no hacer el material demasiado largo, y espero no tardarme tanto en seguir avanzando en hacer la siguiente entrega, donde no sé si ya pueda introducir a la tercera Lilith, a la Lilith 1181, o todavía la deje para un material más, pero digamos que ya estamos más cerca de completar la triada, ¿no? Ya tenemos clara la Lilith Medea, que es la Lilith natural, tenemos clara la Lilith Helena, que es la Lilith osculatriz, y nos faltaría todavía introducir a la Lilith Ifigenia, que es la Lilith 1181, la asteroide 1181. Bueno, gracias por la atención y hasta la próxima entrega.